pendiente para el impulso de la agricultura que genera excedentes, que son los que le van a dar alimentos a la sociedad. Exactamente. Y son varias leyes que hay que conjugar. Nosotros promovimos la modificación a las leyes relacionadas con los almacenes generales de depósito, porque son un instrumento de control en este momento. O sea, hay 3, 4 empresas almacenadoras, 2 o 3 transnacionales que controlan el 80% del almacenamiento del maíz. Y ahí se propicia el fenómeno de especulación con los granos y afecta a la sociedad. Pero creo que la legislación que necesitamos debe de ser con una visión de más largo plazo. ¿Y qué instrumentos se necesitan de apoyo? Infraestructura, investigación, crédito, almacenamiento, transporte. Y eso nos podría dar el arropamiento suficiente para que en un periodo de poco tiempo, no se requieren muchos años, si logramos crear esta infraestructura institucional, no se requieren muchos años para empezar a aportar resultados. El campo de México le puede dar certidumbre a la sociedad de que podemos producir aquí los alimentos básicos que demandamos, que necesitamos. A septiembre, en el número de empleos de los creados, casi el 40% venían del sector rural durante el 2009. Y si analizamos el sector por entidad federativa, le generamos en promedio el 14% del empleo a los estados, pero llegamos a la mitad de los estados al 30 y tantos. El PIB generamos del 5%, 10, 15, hasta 25% del PIB estatal. Y don Eladio, a nivel municipal, señores, ¿saben qué porcentaje de los municipios de este país el sector agropecuario tiene una importancia económica alta o media? 75%. A nuestro estado, Manuel, Puebla, le quitamos 2 municipios y el resto es eminentemente rural. Entonces, esta trilogía de alimentos, más actividad económica, más empleo, es muy similar a lo que recomendó el G8 ahora en Italia el año pasado. No solamente alimentos, habló de que las economías van a requerir un sector primario sólido a futuro porque su volatilidad es mucho menor. Francamente, yo estoy muy reconocido con el programa Discutamos México, que haya incluido al campo. Desde luego podríamos hablar mucho más, con tanta intensidad y pasión con la que se ha hecho aquí. Yo diría solo que todos tenemos un compromiso. Necesitamos reconstruir al campo mexicano, necesitamos rehabilitarlo, necesitamos darles los instrumentos en todos sentidos. Queremos más instituciones, no más burocracia. Y yo creo que este tema al que Discutamos México le ha dado prioridad, debe seguir sustentando las inquietudes de un país que necesita de su campo porque necesita los alimentos para su pueblo. Muchas gracias. El tema que hoy abordaremos es el de la producción y la propiedad rural, es decir, del campo mexicano, de su infinita potencialidad, pero también de su inmensa crisis de rentabilidad. No olvidamos que vivimos una profundísima crisis alimentaria. Por eso tenemos que abordar el tema del modelo de producción, del modelo de desarrollo, de los cultivos de exportación, de la agricultura de subsistencia, es decir, de la economía campesina, su pobreza, su desigualdad, las injusticias, y que es importante discutirlo y platicarlo. Porque en el fondo lo que queremos es encontrar una estrategia, una política de Estado que pueda ser no solo rentable al campo mexicano, sino que produzca los alimentos que este pueblo requiere, que esta nación necesita. Aquí, desde la época prehispánica, la vocación de la tierra fue colectiva. Como bien se sabe, no había propiedad privada en la tierra del viejo continente, del viejo México, y solamente en 2 expresiones de cultura tan importantes como la azteca y como la maya se daban algunos visos muy tenues de que había ciertas tierras de apropiamiento particular. El calpulli, que surge como una figura a imitar posteriormente al paso de los años y que crea este fenómeno tan importante. Pero en realidad la primera apropiación que sufre el territorio mexicano fue con la conquista. Ahí no existían previamente expresiones como propiedad privada,
surgen grandes repartos de tierras a manos de los conquistadores. Llegaron ellos en un plan de aventura a hacerse de los territorios más ricos de la Nueva España, recién conquistada, y esto provocó que aparecieran pues una serie de manifestaciones ya de mercedes reales, de reparto de pueblos de indios, que fue lo más trascendente porque no solamente se entregaba la tierra, sino que también se entregaba la mano de obra para que esta tierra ya no produjera para la colectividad, sino para el conquistador. La Iglesia Católica, que tenía una extensa red en todo el territorio conquistado, comenzó a ser prestamista de las gentes del campo, y esto llegó a provocar obviamente una concentración de bienes de mano muerta. De ahí que brincamos a un segundo proceso intermedio, que fue precisamente las leyes de reforma, en donde eminentísimos juristas, desde la Constitución del 57, habría que ver a Ponciano Arriaga manifestando su inconformidad con la forma como estaba el campesino mexicano tratado, y posteriormente la ley de desamortización de bienes de mano muerta, que fracasó al final de cuentas en el último tercio del siglo XIX, por razones de que volvió a darse el fenómeno de concentración, ya no a manos de la Iglesia. La Iglesia buscó prestanombres, se hicieron algunas figuraciones jurídicas, como el caso de los fideicomisos prohibidos, en donde aparecieron particulares sustentando la propiedad que tenía antiguamente la Iglesia Católica, y esto provocó la concentración nuevamente en manos ahora de los hacendados. De esto, bueno, pues da testimonio la propia Constitución del 17, en donde nos convertimos en pioneros mundiales de este movimiento revolucionario, y de ahí comienzan a surgir una serie de leyes y de prácticas de carácter integral, básicamente el reparto agrario. El reparto agrario tuvo un contenido muy importante desde el punto de vista del rediseño del Estado moderno mexicano. ¿Por qué? El campesino estaba empobrecido. Se empezaban a dar los primeros visos de reactivación del campo mexicano. Entonces era necesario que la nueva clase campesina recibiera apoyos, porque esos apoyos los harían ser consumidores, y como consumidores que serían, se tendría que reactivar la economía en otros campos, que fue efectivamente lo que sucedió hasta los años 50 del siglo pasado, hasta que nos tardamos 80 años nada más en hacer realidad el sueño de Zapata, y lo convertimos en realidad en el año de 92, cuando se reforma la Constitución, y la cultura sobre todo de que ya no hay que dirimir las controversias en la arena de los hechos, sino que hay que dirimirlas ante un tribunal. Una observación que le escuché a alguien hace poco: existe esta visión de que México se ha vuelto necesariamente un país urbano y que ya no es un país rural. Todo depende cómo se le contabilice. Si se fija uno en poblaciones debajo de 2.500 personas, el INEGI dice que el 25% de las personas viven en poblaciones debajo de ese tamaño, y eso es rural, 25 millones de mexicanos. Pero si toma uno el concepto de la OCDE, que habla de poblaciones debajo de 50,000 habitantes, hasta cerca de 40 millones de mexicanos viven en las zonas rurales en el país. Entonces, sigue siendo un país en transición hacia la urbanización, pero de ninguna manera podemos decir que es un país que ya no tiene una importantísima connotación rural. No, pues ha habido un proceso en donde la producción ha seguido aumentando. O sea, no hay elementos para pensar que la producción hubiera caído después del TLC. Por ejemplo, el maíz, se producían 8 millones de toneladas por ahí de los 90s y andamos produciendo arriba de los 20. Pero lo que sí ha habido es un fenómeno de concentración. Lo que ha habido es un fenómeno de, con menos hectáreas, se puede producir más y menos gente dedicándose a esa actividad. Alguien que tiene, por ejemplo, 5 hectáreas, que es el promedio, y que produce en maíz, el promedio del país son 3 toneladas por hectárea, pues produce 15 toneladas. La utilidad de ese productor al final del año no anda arriba de los 5,000 pesos anuales. Qué barbaridad. ¿Sí? Quiere decir que esa persona necesariamente tiene que dedicar y complementar sus ingresos con otras actividades que lo hacen en el sector rural. Creo que ahí está el reto, no solamente financiero,